Hoy decidí salir por mi ciudad, Santa Clara, a hablar con ustedes un tema bastante complicado. Y eso huele, señores, estoy lejos y huele, se siente. El tema del transporte dentro de la ciudad cada día está peor. No es un secreto, no es un misterio, todos sabemos que están en bastante malas condiciones, no hay guagua, las motonetas cobran caro. Ante el déficit de ómnibus para el transporte personal dentro de las ciudades, hace varios años en Cuba se permitió la transportación de personal mediante vehículos de tracción animal. En Santa Clara le decimos carretones de caballo. Hace algunos años que tal vez el transporte no estaba tan complicado como está hoy en día, se veían con menos frecuencia, no se usaban tanto porque había más guaguas, empezó a surgir las motonetas que apoyan muchísimo el transporte, si no fuera lo caro que están, que no todo el mundo puede montarse en una motoneta para ir a trabajar todos los días porque no hay bolsillo que aguante eso. En la ciudad de Santa Clara existen varias piqueras de carretones de caballo. Bien famosa es esta donde estamos aquí en el ferrocarril, porque bueno, está la estación de ferrocarril y de ahí salen personas que se bajan de los trenes y entonces usan también mucho los carretones de caballo para moverse hacia otras zonas de la ciudad. Aquí está la primera piquera del ferrocarril. Estos van para el hospital y para la terminal intermunicipal. Y aquí está la otra piquera que está en el ferrocarril. Realmente disculpen que me veo mal, pero es que estoy a contraluz, es la única manera que tengo de mostrar. Ahí están los carretones. Aquí los carretones van para la carretera de Sagua y la carretera de Maliza. Yo no sé realmente en los últimos tiempos cuán utilizados han sido estos, pero cuando yo era una niña, prácticamente para ir para Atillo, ustedes saben, Atillo queda en la carretera de Sagua, tenías que coger un carretón de estos para salir hacia la circunvalación, porque no había prácticamente de otra manera guaguas, no habían. Ven, hay bastantes carretones aquí. No les voy a decir ni siquiera en qué condiciones está la calle de la suciedad que hay. Pero bueno, yo vuelvo aquí porque aquí hay un poquito más de sombra. Esto es un parque, se llama Parque de los Mártires y está justo detrás de mí. Eso que ven ahí es la terminal del ferrocarril, fundada por Marta Abreu también, la benefactora de la ciudad. En este parquecito vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de hoy. También está la de los hospitales. Sí, en los hospitales hay piqueras de caballo. Teniendo en cuenta que está detrás del hospital materno de esta ciudad, bien hay que entender que esa es una zona estratégica de la ciudad y que ahí van y vienen muchas personas diariamente y que realmente los carretones de caballo están ahí para resolver el problema del transporte o si no resolver, aflojar el problema del transporte dada la falta de guaguas que hay y el que las motonetas cuando no te cobran caro también te quieren alquilar y no quieren montar a gente. Y entonces estamos bajo este panorama, en pleno siglo XXI, 2024 señores. En Cuba todavía hay gente que se mueve en carretones de caballo por dentro de las ciudades. Este fenómeno no es único de Santa Clara, por supuesto. Estos carretones, estos coches se encuentran en muchas ciudades de toda Cuba. Creo que hay lugares donde no los hay, porque por ejemplo yo he estado en Matanzas y en Matanzas no los he visto. Yo decidí llegar aquí hasta el ferrocarril por la calle Maceo, porque es una de las calles más transitadas por carretones de caballo aquí en Santa Clara y en ella se puede ver los estragos que está haciendo estos carretones en la ciudad. Porque más allá del problema del transporte, que yo lo entiendo perfectamente, y que esos carretones están para apoyar el movimiento de personas en zonas estratégicas de la ciudad, es muy difícil comprender para personas que no son cubanas que en Cuba en el 2024 sigue existiendo eso por medio de la ciudad. Alternativas no tengo, señores, lo siento mucho. La economía está en muy malas condiciones para uno estar aquí dando alternativas o diciendo se puede hacer esto o se puede hacer aquello. Yo no soy quien para prohibirlos o permitirlos, eso está en manos de otras personas, pero realmente quiero que entiendan la contaminación que genera esto, las posibles enfermedades que puede generar esto y que está generando ahora mismo. Yo les voy a hablar en buen cubano. Los caballos tienen lleno de mierda las calles de Santa Clara. A medida que nos vamos acercando a la piquera que está por allá, podemos ver esos, señores, sí. Ese es de caballo. Entonces estamos siendo conscientes de bajo qué condiciones estamos viviendo los santaclareños rodeados de heces de caballo, porque yo quiero ser sincera en este video, quiero soltar todo lo que hay dentro de mí,
pero tampoco puedo decir palabras feas aquí en YouTube. Por ejemplo, esas personas que viven en la calle Cuba, que están transitadas también por carretones de caballo, las personas que viven en esa calle Maceo, por donde vinimos, por esas imágenes que vimos, que tienen en las puertas de sus casas eso. Porque mira que la ciudad ha tratado de limpiar, de mantener limpias estas zonas que tienen aquí las piqueras de caballos, pero eso es imposible, señores. Esos animales tienen sus necesidades y es imposible que tú vayas o a limitarla o a tenerlo todo limpio. ¿Cuántas veces hemos visto cocheros o carretoneros, como le digamos, golpeando a un animal de esos en medio de la calle porque no quiere subir una loma o porque no quiere caminar o porque no quiere frenar en una calle? Desgraciadamente, ese tipo de actitudes se ven muchísimo. Casi a diario en la ciudad de Santa Clara encuentras ese tipo de situaciones y tú te preguntas qué tan avanzada está la sociedad cuando seguimos haciendo eso y, más importante, seguimos permitiendo que esas cosas pasen. Tal vez es que yo nací y me crié en el campo rodeada de animales, rodeada de caballos. Yo no le tengo miedo a los caballos, mucha gente le tiene miedo a los caballos porque son animales grandes, pero a mí me encantan los caballos y ver ese tipo de situaciones. Señores, eso es muy difícil para mí. Aquí también se puede observar, esos charquitos son orina de caballo y eso que se ve ahí envuelto en las hojas son las heces de los caballos. Que nadie los engañe, eso es eso. Entonces estoy yo aquí obligada a respirar el aire contaminado con eso. Obviamente, como contraparte, también hay cocheros que cuidan muy bien a sus caballos, los tienen bien alimentados, bien gordos y tienen más de uno para esta actividad de tira de pasaje porque le dan descansos, pero es que desgraciadamente no son todos. Y yo no sé, pero a mí es que este tema me duele mucho en varios sentidos. En el sentido de la contaminación, en las enfermedades respiratorias que pueden padecer los niños que viven en las calles donde pasan estos caballos. Y pues en el sentido del maltrato animal, yo sé que no todos los maltratan, pero es que hay muchos que los maltratan y eso me molesta mucho y estoy seguro que a la mayoría de los santaclareños, y si me estás viendo, tú vas a concordar conmigo. Desgraciadamente, en una ciudad que crece cada día, crece en población y crece en vehículos, los accidentes en donde estos animales se ven involucrados suelen ser fatales para ellos. Y en la mayoría también salen lesionados las personas que van en el carretón o incluso también el cochero. Bueno, mientras yo voy caminando hacia otro lugar donde hay también una piquera de coches de caballo, que me queda un poquito lejito, tengo que caminar bastante. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Y déjenme un comentario a ver qué tal, que a ustedes les va pareciendo este tema de los carretones de caballo por en medio de la ciudad. Díganme si en sus países, yo sé que me ven gente de muchísimos países, existe esto. Yo sé que en algunos países existe como una policía montada o algo así, que usan caballos, no sé si todo el tiempo, pero creo que en desfiles sí los usan, lo he visto, es muy bonito porque esos caballos tienen una marcha preciosa, por Dios. Pero déjenme dicho si en sus ciudades se ve algo parecido a esto. Esta calle se nota, ahí se nota que ya esta calle es transitada por carretones de caballo. Acumulan aquí en el badén de la acera. Ven ahí. Pasa uno y pasa el otro. Aquí la tenemos más seca y allí la tenemos más fresca. Ya ustedes vieron un poquito las imágenes de cuando iba llegando hacia aquí, como poquito a poquito se iban viendo que aparecían más carretones de caballo y por supuesto las huellas que dejan en la ciudad estos carretones. Acabamos de llegar al Parque de la Pastora. Aquí hay también una iglesia hermosa. Este parque no tiene tanta sombra como el otro en el que estábamos, pero bueno. Estar aquí me recordó también que en el Sandino, frente a los 12 plantas del Sandino, también hay una piquera de coche que también está súper contaminada. Tiene esa zona ahí bastante desagradable. Yo recuerdo antes, cuando yo era más pequeña, que los cocheros que no tenían un artefacto debajo del coche que era para que cuando el caballo hiciera caca no cayera en la calle. Yo recuerdo que esos cocheros que no tenían eso, la policía o los inspectores, no sé bien, los podían multar. Eso hacía que por lo menos en las calles por las que ellos transitaban no hubiera heces del caballo. Pero eso lo descargaban en la piquera y venía una persona que estaba encargada de como que limpiar todo el excremento y se lo llevaba. No sé si es que ahora ya eso no lo exigen tanto o qué, pero
Antes no se veía tanto excremento así como en las calles, ahora se ve bastante más. Otra cosa es que por lo menos llegar a esta piquera y sentir el olor es importante. No se siente tanto en otras piqueras, no sé por qué en esta se siente tanto el olor. Las personas que son del campo, que han convivido con animales de granja, con caballos, con vacas, con este tipo de animales grandes, saben el olor característico que tienen los desechos de estos animales. No quiero que se malentienda mi intención en este video. No le estoy echando la culpa a los caballos de que la ciudad esté sucia, porque ellos no tienen opción. Ellos no tienen más ninguna opción que trabajar para otras personas y pues hacer sus necesidades en donde aparezca, y resulta ser que muchas veces es en medio de las calles. Tampoco estoy diciendo que ellos no resuelven en una parte el problema del transporte o mitigan el problema del transporte en ciertos lugares. Tratar de darle más visibilidad a un problema que nos está aquejando a muchísimos cubanos. Yo estoy segura que esto no es un tema totalmente de Santa Clara. Muchas más ciudades que tienen carretones de caballos sufren de estos problemas que generan los carretones de caballo. Es que yo sé que yo digo carretones de caballo, y me pareciera como que les estoy echando la culpa a ellos, y no, la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros mismos. Dios, el perrito como acompaña al cochero y al caballo. Qué gracioso está. Ay, al perrito le falta una patica. Ay, miren cómo trepa. Vieron ahí, el cochero me dejó grabar el caballo y me hizo la historia del perrito que lo recogió de la calle porque había tenido un accidente y perdió desgraciadamente una patica. Bueno, ha sido una jornada provechosa. Ya voy para el parque. Estuve hablando con el cochero, ustedes vieron. Me estuvo explicando que sí, que el dispositivo ese que yo les digo a ustedes, que si antes no lo tenías te ponían una multa, se llama culero. Y que sí, que tienes que tenerlo, que si no te ponen una multa. Así que yo no entiendo por qué todavía hay ese en la calle, porque realmente si lo tienes que tener y te ponen una multa si no lo tienes, no entiendo. Ustedes vieron cómo tenía la patica el caballo. Resulta que parece que un clavo se enterró o algo y el cochero lo había llevado a volver a errar para solucionar el problema, pero realmente me pareció una persona que cuida a su animal igual que al perrito, pero igual ya lo curó, pero el caballo estaba tirando pasajes, chorreando sangre. Yo creo que no puedo decir esa palabra por aquí, pero bueno, en fin, eso es para que ustedes vean. Lo cuida, pero también lo explota. Miren, eso que ustedes ven ahí, ya ustedes saben lo que es. Y eso huele, señores, estoy lejos y huele, se siente. Yo suelo decir una frase en la vida que dice que las cosas no son blancas ni son negras. En el medio hay muchos tonos de grises y este es el caso en el que tenemos que ver todos los tonos de grises que hay en el medio. No solo podemos pensar en la contaminación, no solo podemos pensar en el maltrato animal que reciben muchos de estos animalitos, también tenemos que pensar en que resuelven un problema a costa de otros, pero resuelven parte del problema. El hecho de que me pasen por al lado tantos carretones de caballo, estoy caminando por las calles donde yo sé que hay más tránsito de este tipo de vehículos. Obviamente no es así en toda la ciudad, pero para que vean que en las calles donde ellos pasan bastante, hay bastantes. Yo espero que este video les haya sido útil, les haya mostrado algo, les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Ana Lucía y puedes suscribirte al canal si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video. Hago muchos videos de este tipo. Déjame un like, por supuesto, y un comentario. Cuéntame qué te pareció este tema. Y no olvides decirme si en tu país hay esto. Y ahí abajo tienen también el link para unirse a la membresía si es que quieren unirse a esta familia. Y como en cada video van a tener una lista de reproducción por ahí arriba y un video recomendado ahí abajo. Este próximo miércoles no va a haber video porque voy a estar en proceso de operarme el otro cordal. Así que nos vemos el domingo que viene con un video nuevo.